Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Primero que todo vamos a copiar en el cuaderno a partir de la fecha y vamos a ir completando toda la competencia, la capacidad que vamos a desarrollar hoy es aplicar los conocimientos referidos a los ácidos y a las bases en soluciones de situaciones problemáticas. El tema específico va a ser ácidos y bases. Después se copia también los indicadores, que es valorar de forma crítica y responsable los usos de los ácidos y las bases en el ambiente y la sociedad. Comunica lo aprendido a través de textos escritos, recopila datos a través de experimentos sencillos, reconoce el comportamiento de los ácidos y las bases a partir de estudios, identifica las características de los ácidos y las bases, y presenta los trabajos en tiempo. Entonces, son a ver, seis indicadores que vamos a lograr al finalizar la clase. A partir de aquí no lo vamos a copiar, es solamente para información básica de lectura, entonces no copiamos en el cuaderno. Cuando hablamos de ácidos y bases, tenemos que ponernos en contexto de nuestra vida cotidiana. Sin darnos cuenta, nosotros utilizamos ácidos y bases inclusive en las comidas, en el tema de las limpiezas. Entonces, vamos a ir un poquito discriminando según nuestra realidad, ¿verdad? Un ácido, primero que tengo que tener en cuenta que es una sustancia cuya disolución acuosa posee un sabor agrio. Y hay un papel de tornasol que indica, que es un indicador para ver si es ácido y base. En este caso, cuando el papel de tornasol se tiñe de rojo a azul, entonces reacciona con los metales y desprende hidrógeno y neutraliza las bases. Entonces los ácidos neutralizan bases. Y las bases, o también se los llama alcalinos, bases o alcalinos, es una sustancia cuya disolución acuosa posee un sabor ya amargo y tiñe de azul el papel de tornasol rojo, o sea, es lo contrario a los ácidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra vida cotidiana, utilizamos muchos ácidos y bases en la cocina, por ejemplo. En la cocina tenemos el vinagre, por ejemplo, el limón, que son productos ácidos. Y dentro de las bases tenemos, por ejemplo, el jabón para limpiar la ropa, tenemos la soda cáustica, tenemos los materiales que contienen amoníaco, por ejemplo, los que son para limpiar el baño y la cocina. Entonces, que contengan amoníaco significa que entonces es de ese lado, ¿verdad? Acá hay una diferencia, un cuadro donde diferencia muy bien lo que son los ácidos y las bases. Los ácidos tienen un sabor agrio, perdón, o high. Por ejemplo, el vinagre, como ya les dije, que es el ácido acético realmente, y los limones, que son frutos cítricos que contienen ácido cítrico. En cambio, las bases tienen un sabor pro, o sea, tienen un sabor amargo. En el tema de los ácidos, ocasionalmente cambian de color a los pigmentos vegetales, por ejemplo, cambian el color de papel de tornasol de azul a rojo. En el caso de las bases, se sienten más resbaladizas, por ejemplo, los jabones que contienen bases muestran estas propiedades. En el caso de los ácidos, reaccionan con algunos metales como el zinc, magnesio, hierro para producir hidrógeno gaseoso. Reaccionan también con los carbonatos y bicarbonatos para formar dióxido de carbono gaseoso. Y las disoluciones acuosas de los ácidos conducen a electricidad. En el caso de las bases, dice que producen cambios de color en los colorantes vegetales, por ejemplo, cambian de color el color de papel de tornasol de rojo a azul, y las disoluciones acuosas de los ácidos conducen también a electricidad. Un ácido, al reaccionar con una base o viceversa, se neutraliza y se obtiene como resultado una sal de agua. ¿Okay? Los ácidos y las bases se encuentran en sustancias que interactúan con nosotros mismos. Por ejemplo, en una sustancia al disolver con agua forman parte del compuesto clave para el sistema biológico. Por ejemplo, en el estómago tenemos el jugo gástrico, que es el ácido clorhídrico, eh, que ayuda a desintegrar, por ejemplo, los alimentos. También tenemos el ácido láctico, que se acumula cuando hacemos actividad física, la soda cáustica o el hidróxido de sodio que se utiliza para fabricar los jabones,
El electrolito de las baterías, por ejemplo, también contienen ácido sulfúrico y otras sustancias más, ¿verdad? Que sin darnos cuenta utilizamos y son ácidos y bases. Nuestra actividad específica para diferenciar ácidos y bases, vamos a estar trabajando en un laboratorio en casa. Vamos a realizar nuestro propio mini laboratorio en casa, donde vamos a ir anotando lo que vamos observando. Pero primeramente tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar indicadores. ¿Qué son indicadores? Son sustancias que mediante el cambio de color nos ayudan a identificar si la sustancia es ácida o básica. En este caso nosotros vamos a crear nuestros propios indicadores. Está el papel de tornasol, ¿verdad? Pero eso hay que comprar, entonces para evitar eso vamos a utilizar nosotros nuestros propios indicadores con elementos sencillos que tenemos en casa. Por ejemplo, los vegetales de color rojo oscuro o morado, como el repollo morado, la remolacha, contienen un colorante que se llama antocianina, que le da ese color oscuro o morado a estos vegetales. Dice que las antocianinas son moléculas orgánicas hidrosolubles que se encuentran en las vacuolas de las células vegetales y aportan ese color rojo, púrpura o azul a las hojas y flores específicamente. Como el repollo morado, la remolacha, las moras, las frambuesas, las fresas, los arándanos, las grosellas, las cerezas, las ciruelas, las uvas negras o manzanas rojas, entre otros, ¿verdad? El colorante se separa de estos vegetales o de estas frutas mediante agua caliente, o sea, vamos a hervir, en pocas palabras, para poder obtener esa antocianina que para nosotros va a ser el indicador que vamos a utilizar para ver si es un ácido o una base en este caso. Dice, este colorante reacciona muy rápido con ácidos y bases, por eso el agua cambia de color. Entonces el vegetal nos indica si se trata de una sustancia ácida, básica o neutra. Neutra es cuando no cambia el color. ¿Okay? Los colores que se obtienen para disoluciones de distintos niveles de acidez o alcalinidad, dijimos ya que alcalinidad es igual a bases, varían al rojo, del rojo al amarillo, pasando por el rosa, púrpura y azul. Aquí vemos entonces en una imagen un poquitito los colores. Cuando el color tiende a ser más rojo, estamos hablando que es un compuesto gaseoso. Entre el lila, el púrpura, el rosado y el rojo, entonces estamos hablando de que el compuesto es ácido. Si al aplicar nuestro indicador, que en este caso va a ser la extracción de la antocianina de un repollo morado, el compuesto, yo le pongo las gotitas y el compuesto varía de color, en este caso verde, hasta llegar al amarillo. Estamos hablando, mejor dicho, de una base. Y si no modifica el color, si se mantiene siempre en ese color, estamos hablando que la sustancia es neutra o tiene un pH igual a 7, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de colores entre lila y rojo, estamos hablando de que es un compuesto ácido. Cuando hablamos entre colores entre verde y amarillo, estamos hablando de que posiblemente ese compuesto que estamos viendo es una base. Dice, la mayoría de las sustancias que se van a utilizar son naturales y por lo tanto no requieren una manipulación especial. Hay que tener precaución con el jugo de limón porque puede salpicar a los ojos. Y si es posible hay que utilizar lentes, pero creo que no va a haber inconvenientes porque vamos a tener esos recaudos ante todo. Y el objetivo en sí es identificar ácidos y bases en sustancias de uso común como el indicador natural. Los materiales que vamos a tener que buscar o tener a mano es un repollo morado o remolacha. En este caso, con 2 hojitas de repollo morado ya va a bastar, ¿ok? O 3 hojitas igual, 3 hojitas de repollo morado o en este caso remolacha, ¿verdad? Pero les recomiendo que trabajen mejor con el repollo morado porque tiene una mejor extracción de la antocianina. Agua recién hervida, un colador, 6 vasitos que pueden ser desechables o igual el vasito de vidrio de casa, utilizamos un ratito y después limpiamos nomás. Frascos o jeringas, ¿verdad? Frasco botero, jeringas. Si no tenés, podés usar bolsita de agua y hacer un agujerito para tipo derramar la antocianina o el indicador, ¿ok? Un poco de vinagre, que poquitito, así 4 gotitas por ahí, o sea, ¿sí? 8 gotitas más o menos son. De vinagre, jugo de limón también, bicarbonato de sodio que lo podemos encontrar
en el súper, en el autoservicio, porque se utiliza también para hacer el tema de los dulces, entonces se consigue fácil. Eh, Leche con un poco de agua, un poco de cocido, aguado, sin leche y sin azúcar, o sea, así nomás. Y agua de canilla común, ¿verdad? Y un cuchillo para poder cortar, en este caso, el limón. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El procedimiento es cortar en trozos pequeños la fuente de antocianina, en este caso vendría a ser el repollo morado o la remolacha, y sumergir en el agua que hirvió recién y dar así algunas vueltitas para que salga el antocianina durante 15 minutos aproximadamente, y vamos a notar qué sucede con esa agua al ponerle, en este caso, las hojitas del repollo morado. Luego colocar agua hervida, dejar entibiar y llenar los frascos o los goteros o la jeringa, lo que estuvimos utilizando ahora. Vamos a marcar los vasos con los nombres, por ejemplo, si pusimos limón, entonces ponemos limón, leche, bicarbonato, sodio y agua, ¿verdad? Verter un poco de la sustancia anterior, o sea, del indicador, y agregar entonces 5 gotitas más o menos de ese indicador que obtuvimos de eso que hervimos, ¿verdad? Y luego ya vamos a completar el siguiente cuadro. Por ejemplo, vamos a poner entonces, si trabajamos con el limón, entonces vamos a poner qué color inicial tenía el limón. Vamos a anotar acá, color amarillo, qué sé yo, ¿verdad? Y después vamos a anotar luego color, luego de agregar el indicador. Cuando ya le pusimos el indicador, vamos a ver qué color cambió. Y vamos a indicar si es un ácido o una base, dependiendo de este color que cambió. Entonces vamos a mirar aquí arriba nuestro ejemplo y vamos a ver si tiende a rojo o si tiende más hacia el amarillo. Entonces vamos a indicar si es un ácido o una base por el color que vamos obteniendo al ponerle ese indicador. Lo mismo vamos a hacer también con el vinagre, con la leche. Yo acá le agregué también el jabón para poder hacer, entonces también con el jabón vamos a estar trabajando y vamos a ir completando el color inicial, el color que obtuvo después de ponerle el indicador, y si es un ácido o una base, dependiendo de los colores que vayan obteniendo. Y después, esto es lo que vamos a copiar en el cuaderno, este cuadro, y después vamos a ir respondiendo qué es un indicador, qué es la antocianina, cuáles son los vegetales que contienen antocianina, y así vamos entonces respondiendo a las preguntas, y eso es lo que nosotros vamos a entregar entonces al terminar todo esto.